en este caso panameña, que dan de qué hablar en el extranjero por su gestión. Está aquí Michelle Muchet. Michelle Muchet, quien se me olvida el cargo que tiene en el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Michelle, buenos días, bienvenida. Hola, profesor. Perdona que diga Michelle, pero es que fue alumna mía, entonces Es que eso es lo no que es iba a fácil. decir, es lo que te iba a decir. Yo estoy supremamente encantada de estar No es aquí. fácil. Todo el mundo te dice el profe, pero tú Así sí fuiste es. mi profesor. Y debo decir que a lo largo de mi carrera profesional, esa materia que nos diste en sexto año del Colegio La Salle, gobierno, solo reafirmo la importancia que tiene en la formación, en valores y todo lo demás. Sin O sea duda. que kudos al profesor Cabrera. Sin duda. Michelle Muchet ocupa, recuérdame el cargo, ¿cómo es en el PNUD? En el sistema todo es bastante complejo, ¿no? Yo tengo 3 cargos en uno. Eso no lo tenía muy claro en el momento en que acepté. 2 de nivel global. Uno es secretaria general adjunta de la ONU, administradora auxiliar del PNUD, ambos con connotación global, y directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Bien, bueno, se dice rápido, ¿eh? Pero tenemos claro que estamos hablando con una panameña que juega este papel en Naciones Unidas. Profe, y permíteme meter una cuña. No soy la única panameña en el sistema. Tenemos al menos otras 2 maravillosas panameñas a quienes respeto y admiro mucho. Natalia Canem, que es la directora de UNFPA, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y Laura Flores, que fue embajadora de Panamá ante las Naciones Unidas y ahora trabaja en el Departamento de Paz y Políticas Públicas junto con el secretario general. Yo quiero empezar esta conversación por un tema sumamente escabroso y me gustaría saber cómo Michelle Muchet, que está al frente de este tema del PNUD, reacciona y explica. Hay sectores de la sociedad en Panamá y en buena parte, sobre todo de este lado occidental, del mundo occidental, que insisten en decir que el PNUD promueve una agenda, que el PNUD, como la Agenda 2030, que la agenda de los woke, a este le dicen que es woke, cuántas cosas, que los LGTB, que ¿cuánto es mito y cuánto es realidad de algunos cuestionamientos que se le hacen al PNUD? Mira, profe, yo empiezo por tal vez hacer un mea culpa. Yo creo que hemos fallado como sistema en general, no solo el PNUD, en comunicar de mejor manera la importancia del sistema de las Naciones Unidas y el trabajo de cada una de las agencias, en este caso el PNUD. Y déjame aprovechar para explicar algo. Cuando se dice la agenda de las Naciones Unidas, es la agenda de los Estados miembros. O sea, la forma en la que yo opero en cualquiera de los países del mundo, que son 171 en los que está presente el PNUD, con una presencia universal, depende primero de un mandato que proviene de los Estados miembros. Y déjame ir un poquito hacia atrás. Tu entrevistada anterior hacía referencia al origen, de alguna forma, del multilateralismo, que permíteme reconocer que el origen del multilateralismo hemisférico estuvo aquí en Panamá hace 200 años, mucho antes de la Liga de Naciones y de las propias Naciones Unidas. En el 20 se crea la Liga de Naciones para salvarnos de los horrores de la guerra. En el 45 se crea las Naciones Unidas, hace 80 años, precisamente para salvarnos de los horrores de la guerra y prevenirla para las futuras generaciones. Y es una discusión amplia el decir si se ha logrado tener un efecto o no, pero lo cierto es que no ha habido una tercera guerra mundial desde la creación de las Naciones Unidas. Eso no quiere decir que todo es perfecto. De hecho, el segundo secretario general de las Naciones Unidas en su historia dijo que las Naciones Unidas no se creó para llevarnos al cielo, sino para salvarnos del infierno. Y a veces cuando tenemos las expectativas es entender realmente cuál es el propósito. Pero para aterrizar en el PNUD y esa percepción que pudiese haber, primero hay un mandato que determinan los Estados miembros hace 60 años, donde se llega a la clara conclusión de que para construir paz, que es el objetivo de las Naciones Unidas, se necesita desarrollo. No hay paz sin desarrollo. Y de esa manera nace el PNUD hace 60 años. Pero luego en la manera en la que operamos, nosotros tenemos planes estratégicos quinquenales que son aprobados por la Junta Ejecutiva del PNUD. ¿Y cómo está integrada la Junta Ejecutiva del PNUD? Son 35 Estados miembros que rotan y que presiden, y la presidencia se rota geográficamente. De hecho, la razón de mi misión a Panamá en esta ocasión es porque el presidente de la Junta Ejecutiva del PNUD quería salir de lo que él define como la burbuja de Nueva York y venir al terreno a ver el impacto del trabajo del PNUD, porque eso le permite hacer mejor su trabajo junto con el resto de los Estados miembros.
Pero no solo me aprueba el plan estratégico que rige la operación del PNUD a nivel global, sino que aprueba el programa regional que rige las prioridades del PNUD para ese quinquenio en América Latina y el Caribe. Y además, en cada país que operamos, incluido Panamá, se negocia un documento país que pasa por la Junta Ejecutiva Global, donde están todos los detalles de cómo ese mandato del PNUD aterriza en línea con las prioridades nacionales. Y te agrego un último punto. Cuando te digo que el PNUD opera en 171 países y que en la región cubrimos 42 países y territorios a través de 26 oficinas de país, haz el ejercicio ideológico. Eso quiere decir que operamos en contextos de izquierda y de derecha, que es lo menos delicado. El desarrollo es más necesario precisamente en los contextos más complejos, en gobiernos fallidos, en dictaduras y en espacios realmente complejos, donde si nosotros no operásemos, porque el rol del PNUD no es escoger el gobierno con el que trabajamos, es avanzar desarrollo, especialmente en los escenarios más difíciles. Hay una expresión que usamos internamente, en inglés es "we stay and deliver", o sea, cuando las cosas se ponen realmente complicadas por situación de guerra. Yo estuve, por ejemplo, en contacto con nuestro equipo de país en Irán el día que se dio el bombardeo, entendiendo no solo cómo aseguramos la seguridad de nuestro equipo en el país, sino cómo rápidamente tenemos una capacidad de responder y asegurar que se protegen los medios de vida y las vidas dentro de un contexto realmente retador. Entonces, a esto yo te diría que, primero, posiblemente falta de docencia de nuestra parte, pero al mismo tiempo tiene un balance delicado. Yo ahora desde dentro, porque recuerda que yo al PNUD lo vi siendo gobierno, lo vi siendo academia, Bueno, ahora lo hay veo que desde recordar dentro. que Michelle Muchet fue ministra de Desarrollo Social. Correcto. Pero viéndolo ahora desde dentro, te puedo decir que el impacto más grande que hemos tenido en los diferentes países, incluidos países de la región, normalmente es un impacto anónimo, porque el mérito de nuestro trabajo se lo deben llevar los Estados miembros. Entonces hay un balance muy sensible en cómo comunicamos mejor, respetando que realmente nosotros acompañamos prioridades nacionales de desarrollo. Cuando hay un gran logro, el logro es del gobierno, no es del PNUD. Nosotros ponemos la capacidad técnica, ayudamos a desarrollar capacidades, ayudamos en el diseño y la ejecución de políticas públicas, pero realmente es el liderazgo del gobierno y de cada uno de los gobiernos con los que trabajamos el que lleva el mérito. Antes que Cristi y Gonzalo hagan las preguntas que quieren hacer, a ver si capté. Entonces no es que es una agenda que impone el PNUD a país alguno, sino que como es una oficina de Naciones Unidas, que está en todo el mundo literalmente, recoge lo que el mundo y su realidad tiene. Eso es lo que... Pero el mandato viene de los Estados miembros que toman las decisiones en Naciones Unidas. Y si en algún momento dado hubiese cuestionamiento del mandato, el mandato nuestro es avanzar desarrollo humano sostenible, básicamente, y acompañar el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Ese es el centro de nuestro mandato. Okay. Y ese mandato se mantiene con estados que lo apoyan más que otros, pero solo puede cambiar, no por la decisión de un estado, sino por el concierto de los 193 países que conforman las Naciones Unidas, y esas decisiones se toman a través de la Junta Ejecutiva, que es conformada por los Estados miembros. Pero ese mandato aterriza de maneras distintas en los contextos. No es lo mismo el trabajo que el PNUD hace en Haití, en el contexto en el que se encuentra, que el que hace en un país de renta alta como Panamá, que el que hace en un país del Caribe, por ejemplo, o en países como Cuba, con otro tipo de restricciones para financiar el desarrollo, por ejemplo. Esas prioridades específicas dentro del mandato y dentro del plan estratégico quinquenal que esté de turno. De hecho, el plan concluye este año y en la Junta Ejecutiva de agosto de este año se aprueba el del próximo quinquenio. Esas prioridades sí se negocian con cada uno de los países. Entonces, si yo me saliese del ámbito de las prioridades de un país, yo estaría en default con mi propio mandato y con el compromiso y los marcos legales bajo los cuales nosotros operamos en los 171 países en los que operamos en este momento. Señora Muchet, mucho se habla y mucho se ha vilificado la famosa Agenda 2030. Y nosotros hemos visto que el título de la Agenda 2030 se ha usado en muchas teorías de conspiración. Al final del día, ¿qué es la Agenda 2030? Mira, la Agenda 2030 tiene un antecedente histórico que algunos recordarán y que fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se adoptan por un periodo de 15 años, con una serie, eran mucho más reducidos y específicos y tenían objetivos muy claros como reducción de pobreza extrema,
como reducción de mortalidad materno-infantil y otra serie de objetivos. Y el mundo logró avanzar de manera considerable en ese sentido. Cristi, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que sin ser conformistas de ninguna manera, es fundamental que reconozcamos los logros que ha tenido la humanidad. De hecho, hoy en día, que somos más interdependientes que nunca, que estamos más interconectados que nunca, es el momento de la historia de la humanidad donde más información tenemos sobre cuáles son nuestros desafíos comunes, cuáles son las vías de solución que se reflejan de alguna manera en lo que los Estados miembros decidieron a la hora de adoptar la Agenda 2030. Y contamos con más recursos que nunca antes, con una población con un nivel de educación que nunca antes había tenido la humanidad. ¿Que es suficiente? No. ¿Que hay mucho por hacer? Por supuesto. Pero no podemos partir de cero e ignorar los logros que los procesos democráticos, que los procesos multilaterales han tenido en materia de desarrollo. Con este antecedente, digo, se concluyen los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En ese momento, yo diría que fue un momento bastante glorioso en el sistema multilateral porque se sintió de manera muy tangible el impacto que tiene el establecer una agenda en la que coinciden en esa ocasión, y aquí viene una diferencia importante, eran solo los países en vías de desarrollo. Y la actitud era un poco, el donante pone recursos y los países en desarrollo avanzan estas prioridades. Cuando esto va concluyendo, los propios Estados miembros dijeron, tenemos que volver a definir cuál es la siguiente hoja de ruta para el desarrollo a nivel global, entendiendo precisamente que por esas interdependencias no basta con que a ti te vaya bien, necesitas que al mundo le vaya bien, porque los problemas y los desafíos son compartidos y podríamos poner varios ejemplos al respecto. Y se expande esa agenda y se adoptan 16 objetivos discutidos por los Estados miembros, aprobados por los Estados miembros, no por las Naciones Unidas como organismo y brazo operador. Las Naciones Unidas son los Estados miembros. Y se plantea como diferencia en esta ocasión que este es un compromiso absolutamente global. La Agenda 2030 no es un compromiso de los países en desarrollo, es un compromiso también de los países desarrollados. Esto fue un gran paso. Luego, definitivamente en un contexto donde la polarización política ha ido increciendo, donde desafortunadamente grandes acuerdos, y esto es como un gran mensaje, profe, tú lo decías y lo decías también, Gonzalo, el desarrollo es un esfuerzo de largo aliento. Sí. Y indistintamente de los méritos que cada administración lleva en sus procesos, yo creo que el verdadero mérito de una administración es la visión de Estado y entender que estás construyendo para continuar subiendo esa curva. Y ojalá a cada gobierno le toque un mejor escenario para gestar en comparación con lo que recibió el anterior. Y en esa visión, en este contexto donde aumenta la polarización política de una manera significativa, nos damos cuenta también que las conquistas globales, multilaterales y de desarrollo no son estáticas y que hay que nutrirlas y trabajarlas. Ahora mismo al centro de esa polarización política no solo está la Agenda 2030, están los derechos humanos como tal, está la justicia social, está la igualdad, una serie de conceptos que cuando nosotros nacimos nos enseñaban como conquistas del pasado y que vivíamos en un mundo con una mejor realidad, y ahora a mí me toca con mi hija posiblemente tener que abordar temas que no me tocó a mí enfrentar en mi infancia, porque necesitamos reconstruir esa confianza. Y la polarización política, obviamente, Cristi, una vez se da, entran intereses, se financian. Hay un tema fundamental que estamos analizando y es cómo la irrupción no solo de nuevas tecnologías, plataformas digitales, sino la propia inteligencia artificial con algoritmos que influencian la percepción de la ciudadanía y que generan definitivamente un caldo de cultivo para seguir aumentando esa polarización. Y la polarización, ojo, entendamos algo, profe, polarización no es estar en desacuerdo, polarización no es no pensar igual. Polarización es la imposibilidad de sentarnos en una mesa a tener una conversación, aun si al final de la conversación vamos a estar en desacuerdo. Polarización no es disenso, y el disenso es un elemento fundamental. De hecho, la democracia en sí es gestión de crisis permanente, es gestión de insatisfacción. Cuando un gobierno se postula, y cuando se postula un Estado a liderar algunos de los espacios en Naciones Unidas, lo hace partiendo de una profunda insatisfacción, diciendo las cosas no están bien o podrían estar mejor y quiero entrar a tener un papel en esto. Entonces, concluyendo, Cristi, a tu pregunta, sí se ha desvirtuado un esfuerzo que proviene de los propios Estados miembros. Ha habido, por supuesto, muchos cambios de administración en varios de los países y ahí entramos en lo que es una verdadera visión de Estado, que están dificultando el avance de una serie de compromisos
que son muy claros si ves detrás de cada uno de esos objetivos qué es lo que se plantea. Fin a la pobreza, protección de los océanos, alianzas para avanzar el desarrollo, por ponerte solo algunos ejemplos. Yo quiero quedarme con uno de los puntos que dijo al inicio, y venía de una conversación que estábamos teniendo anteriormente en el tema de desarrollo país, que no solamente pasa por el crecimiento económico. Y yo aquí, Gonzalo y yo, siempre decimos que por más que en Panamá a veces las cosas se vean muy negras, nosotros en los últimos 30 años hemos tenido avances en temas de desarrollo humano importantes. ¿Cuál es su visión en ese punto? ¿Cómo Panamá ha avanzado en temas de pobreza, desarrollo social, educación, etcétera, etcétera? Mira, Cristi, me voy a salir un poquito de Panamá y te voy a hablar de la región, porque creo que hay una tónica regional que aplica en nuestro país y después podría hacer algunas reflexiones a nivel país. La región de América Latina y el Caribe ha tenido un progreso impresionante en las últimas décadas. Tal vez la última no. De hecho, si ves los estudios de la CEPAL, declaran la última década del 15 al 25 como una segunda década perdida en términos de crecimiento económico y ganancias y conquistas sociales. La primera fue crisis en los 80s. Y estamos en riesgo de entrar a una tercera década perdida. Pero eso no quiere decir que no hubo grandes conquistas. América Latina y el Caribe logró reducir niveles de pobreza a la mitad en unas proporciones que cuando las comparas con el resto de las regiones del mundo es realmente impresionante. Y eso coincidió con un proceso de consolidación democrática también que inició finales de los 70, en los 80, a diferente velocidad cada uno de los países, pero llevándonos a ser, profe, y yo creo que esto es absolutamente relevante ponerlo en perspectiva. América Latina y el Caribe es la primera región en desarrollo más democrática del planeta. Eso no quiere decir que tenemos democracias perfectas. La democracia es imperfección y tenemos democracias con falencias muy profundas, pero somos la primera región en desarrollo más democrática del planeta. Nos anteceden únicamente América del Norte y Europa Occidental, y se hace la división de Europa Oriental y Occidental desde el punto de vista democrático, porque cuando la ves entera como Europa en su conjunto, tal vez este indicador cambia y vemos la solidez de las democracias en Europa Occidental. Y eso no es menor, porque eso quiere decir que nosotros hoy somos la única región en desarrollo que tiene posibilidades reales de avanzar el desarrollo a través de la democracia. Y esto no pasa por ósmosis, esto no pasa por gravedad nada más, esto requiere formación definitivamente, y por eso al inicio, profesor, hablaba de lo importante de una clase de gobierno, pero se necesita muchísimo más, porque la democracia es un estilo de vida. Esto, Cristi, refiriéndome a alguna de esas conquistas, porque creo que es importante resaltar no solo cuáles fueron esas conquistas en materia de reducción de pobreza, en materia de reducción de mortalidad materno-infantil, en materia de acceso a la educación. Nosotros tenemos la mayor proporción de población educada que hemos tenido nunca antes en la historia. Falta muchísimo, hay brechas, este progreso ha sido insuficiente, ha sido desigual, ha sido incompleto, pero ha sido progreso. ¿Y qué nos encontramos? Y lo que quería aclarar no es solo el progreso, sino cómo llegamos a ese progreso. Y lo hemos hecho a través de mecanismos democráticos, imperfectos, pero democráticos, y con una muy fuerte vocación democrática. Incluso los países que presentan mayores desafíos en su democracia son los que más demandan democracia. Y curiosamente, los más insatisfechos y las más insatisfechas con la democracia son las que las están defendiendo en las calles de varios de nuestros países. Juventudes, mujeres indígenas en particular. Esto te da también un pantallazo donde están los puntos de fortaleza de los cuales nos debemos apalancar para avanzar desarrollo. Y todo esto coincidió también con un proceso de crecimiento económico importante, pero con unos desafíos estructurales muy profundos. Una baja productividad, que sigue siendo un problema en la región, una vulnerabilidad a la pobreza. Y me explico, no es solo el nivel de pobreza, que tal vez en la región es más bajo que en muchas otras regiones, es que somos extremadamente vulnerables a volver a caer, o tenemos un nivel de población justo por encima de los niveles de pobreza que ante cualquier choque, la pandemia, caemos. Y en América Latina y el Caribe, no sé si esto está claro, pero fuimos la región más afectada del planeta, porque así somos, ¿no? Extremos, intensos, por los efectos de la pandemia. Tuvimos la mayor pérdida en términos de desarrollo humano que tuvo cualquier región del mundo. ¿Y qué nos está diciendo eso, Cristi? Porque voy no solo a contestarte dónde están las conquistas, sino cómo vemos que es el camino de esta siguiente generación de políticas públicas. Y es poner la resiliencia al centro del concepto de desarrollo humano. El concepto de desarrollo humano, para los que están familiarizados y los que no, lo explico,
descansa, lo que seguimos nosotros, es la teoría de Amartya Sen, que fue Premio Nobel de Economía en el 98, y que entiende el desarrollo humano como la expansión de capacidades y de libertades de las personas de elegir la vida que estiman valioso vivir. Desarrollo humano no es asistencialismo, es garantizar que la persona pueda tener la libertad de escoger su vida. ¿Qué hemos entendido en este momento desde el PNUD? Que si no introducimos el factor de resiliencia al corazón de la manera en la que construimos desarrollo humano, vamos a continuar teniendo pérdidas ante otros choques que vienen, que vendrán, porque parte de los desafíos del desarrollo hoy es que las crisis a las que nos enfrentamos, como lo fue la pandemia, como lo son el incremento en los efectos del cambio climático y de las altas temperaturas, con los desastres naturales, como lo son también estallidos políticos que hemos visto, esto va a continuar sucediendo. Y si nosotros no construimos resiliencia en la manera en la que salimos de la pobreza y nos aseguramos que no sea un tema monetario, sino que sea equipar a las personas con mecanismos que le permitan hacer frente a los choques, pero no solo eso, sino que les permitan rebotar y volver a continuar rápidamente en una senda de crecimiento, no como lo que nos pasó justo después de la pandemia, es lo que estamos planteando en el último informe de desarrollo humano regional del PNUD. Y ustedes recordarán, Cristi, la introducción del concepto de desarrollo humano, y creo que ahí entra un poco el impacto que se ha tenido y cómo el PNUD ha podido acompañar al mundo a cambiar el paradigma de desarrollo. Nace en 1990 con un informe de desarrollo humano y en ese momento fue muy disputado y todavía había muchísima resistencia porque desarrollo era crecimiento económico. Más adelante, en el 2010, se introduce el concepto de pobreza multidimensional, tremendamente disputado. Y lo que plantea es que la pobreza va más allá de la falta de ingresos. Y así, conceptos como seguridad humana y otros. Entonces, yo creo que hay mucha confianza de la capacidad que puede tener la región de replantearse una nueva generación de políticas públicas. Y ahí entró, profe, ¿a qué hace el PNUD? ¿Cómo acompañamos a los países de la región con herramientas para que este planteamiento conceptualmente riguroso y sólido se traduzca en políticas públicas, pero no solo eso, en bienestar para las personas en los países de la región? Y creo, yo no estaría en este rol si no creyese profundamente en el enorme potencial que tiene nuestra región. Fíjese que yo no puedo desaprovechar el momento de tenerla acá sin hablar de lo que está pasando en el planeta. Estamos viviendo un mundo convulsionado, un mundo que está sumergido en conflictos bélicos y en el que el multilateralismo no está respondiendo a las demandas de los ciudadanos. Decía una relatora de las Naciones Unidas que lo que está pasando en Gaza es de los genocidios más fatales de nuestra época. Y yo le pregunto, viendo lo que está pasando en Gaza, ¿qué podemos esperar del PNUD o de las Naciones Unidas? Mira, yo creo que cuando vemos las tendencias globales y tenemos que poner también en perspectiva lo que han sido los últimos 80 años de existencia de las Naciones Unidas y cómo sí, a lo largo de estos 80 años se han podido evitar guerras y conflictos. Definitivamente hemos visto un aumento en conflictos armados en varias regiones. Está mencionando Gaza, que definitivamente es una tragedia humana, pero existen muchísimos otros conflictos armados que no son Ucrania, que no son Gaza, y que tal vez pasan desapercibidos. O sea, está sucediendo en diferentes partes del mundo. Existe una tendencia dentro de esta polarización política hacia los nacionalismos, ¿no? Y hacia el tratamiento bilateral de problemas que son globales, que no son exclusivos. El bilateralismo es fundamental y necesario también. El multilateralismo lo que busca es abordar desafíos que no son comunes y no son globales. Y yo te diría, el propio secretario general ha iniciado este año un proceso que se llama ONU 80, que plantea una reconfiguración completa del sistema ONU, buscando esa efectividad. Esta decisión no la toma el secretario general y yo creo que ahí también es importante hacer una separación. El secretario general funciona en función de lo que plantean los Estados miembros. El evitar las guerras sucede en un Consejo de Seguridad y en el Consejo de Seguridad el secretario general no vota. El Consejo de Seguridad son los países los que toman esas decisiones. Y mucho se viene hablando a través de los años de la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad, donde tiene 5 países con derecho a veto. Entonces, definitivamente la presencia de Panamá, y lo mencionabas tú antes de que comenzáramos esta entrevista,
en el Consejo de Seguridad es una vitrina importantísima. Y esa trayectoria de Panamá como país creyente en el multilateralismo sí tiene una voz absolutamente fundamental, aun cuando no tenga el voto, donde nuestros países, de hecho, el riesgo más grande que tiene nuestra región en este contexto, y vuelvo a tu pregunta, es la irrelevancia. América Latina y el Caribe en el escenario global no tiene el grupo más grande de los países más grandes o más poderosos o más fuertes. Somos países, y si vemos el caso de Panamá, que dependemos del multilateralismo para avanzar nuestras prioridades. Y el multilateralismo no es solo qué ganamos inmediatamente, con el cortoplacismo a veces que nos invade, y lo digo con respeto, el cortoplacismo nos invade porque hay necesidades urgentes que no están siendo satisfechas, Claro. y quiero ver resultados. No lo tomo como algo negativo. Pero el multilateralismo también es un tema de valores. Cuando tú participas, cuando tú levantas tu voz, el país, en este caso Panamá, ante el Consejo de Seguridad, transmite una serie de valores en el concierto global, en el concierto multilateral, que de alguna manera contribuye a darle forma al mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos lo diseñamos nosotros. Y lo que está sucediendo demuestra claramente una falencia de los mecanismos existentes. Sin querer minimizar lo trágico y doloroso de los conflictos armados, sí te diría que es natural que una organización creada hace 80 años, cuando no existía mucho de lo que hoy conocemos, tecnología y muchos otros temas, esté en un impasse y necesite revisar sus mecanismos. Y es importante que los Estados miembros tomen esto con seriedad. Las Naciones Unidas nunca va a ser el espacio ideal y feliz, porque es que lo que estamos llevando a Naciones Unidas son conflictos, va a haber tensión. Eso es precisamente el espíritu de las Naciones Unidas. Y a lo largo de estos 80 años hemos visto esfuerzos de crear espacios paralelos. Y vemos lo que sucede a veces con estos espacios paralelos. Algunos han caído, algunos han demostrado no tener efectividad, pero lo que hacen es que van segmentando el mundo acorde a intereses que nos impiden ver cuáles son esos intereses comunes que tenemos. Algo que yo lamento profundamente de la situación que estamos viviendo es que está teniendo un efecto en los recursos disponibles para financiar el desarrollo. Cuando vemos las decisiones, y lo digo con absoluto respeto porque parte de mi trabajo es partir del respeto a la soberanía y las decisiones que cada uno de los Estados miembros toma, tanto en el espacio multilateral como a lo interno, por supuesto, y sobre todo a lo interno de sus países. El hecho de que países de la Unión Europea incrementen el gasto en defensa, con las razones y las justificaciones que ellos tienen, implica claramente que hay menos recursos para financiar el desarrollo. Claro. Ahí América Latina y el Caribe, y ya ven por qué yo soy una convencida de que nuestra región tiene mucho que aportar, siempre ha recibido mucho menos que el resto de las regiones, porque ese progreso que tuvimos nos llevó a ser una región de ingresos medios. Y si se dan cuenta, profe Gonzalo, seguimos midiendo todo en función de ingreso cuando seguimos siendo la región más desigual del planeta, ¿no? Yes. Y eso nos ha llevado a ser muy creativos. Y yo creo que buena parte del futuro de la financiación para el desarrollo, del futuro del desarrollo, del multilateralismo, se viene cocinando ya desde hace unos años en nuestra región, donde hay unos niveles de eficiencia. Yo por cada dólar de un país cooperante que recibo, logro movilizar 67. Eso es un rate impresionante y no es lo que sucede en el resto de las regiones, por ejemplo. Y es porque no nos queda de otra, no es porque lo hago yo. Esto ya es una tendencia que viene con directores anteriores y creo que América Latina puede enseñar mucho, no solo para nosotros hacernos cargos de lo nuestro, y ahí alguien podría decir, pero bueno, ¿cómo vamos a ayudar a otros si tenemos nosotros nuestros problemas? Pero esto aplica también como a título personal. Hay quienes pueden ver, yo espero a que yo sea una persona exitosa y a partir de ahí me vuelvo solidario. Y hay otra manera de verlo. Eres solidario siempre, con lo que tienes, con lo que puedes y desde donde puedes. Y creo que nuestra región, nuestro país, ha demostrado eso. Y eso tiene una influencia en la manera en la que se van tomando estas decisiones. Pero en ese renovar la forma en la que el sistema de Naciones Unidas funciona, creo que también hay una necesidad, y vuelvo tal vez a la primera pregunta, ¿no? Esa percepción que si de izquierdas, que si tal, de revisar también nuestras propias ofertas y asegurar que la manera en la que estamos trabajando y lo que le estamos ofreciendo a los países responde realmente a las demandas que tienen hoy. Entonces creo que hay una oportunidad muy bonita. Claro, pero ahí yo le interrumpo porque dígame. este es un debate que hemos tenido en la mesa. Y usted hablaba hace minutos sobre la democracia. Lo importante que es la democracia a pesar de lo imperfecta que puede ser. Y el profe y yo hemos debatido, y en este punto no coincidimos, del ejemplo claro que se está viviendo en la región con El Salvador.
un fenómeno mediático, propagandístico, que ha resultado para la población a costa de la pérdida de algunas libertades. Y dicen algunos, a mí no me importa perder la libertad cuando ya yo la había perdido de otra forma. Y te pregunto, Michelle, ¿por qué no nos podemos quedar tranquilos cediendo un derecho para obtener otro? ¿Por qué no debería ser el común denominador eso? Porque hay quienes dicen, no importa que yo ceda el derecho a la libertad de información con tal de que yo pueda salir tranquilo a la calle. Mira, voy por diferentes ángulos y tal vez la respuesta final a tu pregunta está precisamente por esa inquietud que también tenemos de nuestro lado y por ser parte esencial de nuestro mandato y nuestra trayectoria con los países de la región. Estamos concluyendo un informe sobre democracia y desarrollo en la región. No solo sobre democracia, sino sobre democracia y desarrollo, que es a donde estás yendo, ¿no? Es el medio para avanzar. Y nosotros partimos de una idea, así como te decía, que el desarrollo es la expansión de libertades individuales. Nosotros entendemos la democracia como desarrollo humano en la esfera de lo público, la expansión de libertades colectivas. Y los derechos humanos, y tal vez nos falta docencia y entendimiento en este momento, porque los dimos por sentado desde el 48, en el momento en que fueron adoptados, son indivisibles. No es yo tengo el derecho a la educación, pero cedo el derecho a la salud. Los seres humanos no nos podemos partir y compartimentar en pedazos. Y más que entrar a opinar en específico de un país de la región, hay un fenómeno que es el que da respuesta un poco a lo que está sucediendo. Cuando tú ves las encuestas que se le hace a la ciudadanía sobre su satisfacción o insatisfacción con la democracia, vemos una tendencia muy marcada y una paradoja. En el penúltimo informe global de desarrollo humano se llamaba la paradoja de la democracia, donde tú tienes a el 90% de la población en el mundo diciendo que la democracia es el mejor sistema, pero la mitad de esa población diciendo yo estaría dispuesto a adoptar un régimen que no sea democrático si me resuelve mis problemas. Y eso lo vemos en América Latina y el Caribe muy claro. Entonces, yo creo que más que una sociedad que quiere ceder derechos, yo creo que lo que vemos es una sociedad profundamente insatisfecha respecto a sus demandas de desarrollo. Y yo lo interpreto, tal vez viendo el vaso medio lleno, como gritos por más y mejor democracia. Los sistemas democráticos han fallado y no han sido suficientes. Y eso permite un análisis muy básico. Si tu principal problema es uno y ese se resuelve, la tendencia a ceder versus un escenario donde ni siquiera ese está resuelto, creo que no es difícil de entender. Y esas fragilidades en los sistemas de gobernanza, esas fragilidades y vulnerabilidades en el sistema de desarrollo, está abriendo grietas que claramente está abriendo el paso a discursos populistas. Los que trabajamos en desarrollo sabemos que el desarrollo no se resuelve con una varita mágica y que prometer que mañana tú vas a tener resueltos los problemas tan profundos que tiene nuestra región no es viable. Pero parte de lo que le preguntábamos a presidentes y expresidentes cuando hacíamos el informe es cómo se hace política en un contexto donde tantas necesidades, posverdad, necesidades, claro, y la necesidad de creer es un tema. Pero esto le está abriendo el paso, Gonzalo, a temas igual o peor en su gravedad. Crimen organizado. Es posiblemente la amenaza más grande que tiene el desarrollo y la democracia de la región. Tanto que más se que el sirve. Populismo, Michelle. Yo creo que tratar de Están ahí uno- overweight así esto es. es muy difícil, pero sí te digo que ambas se sirven de lo mismo. Ambos se sirven de la falta de desarrollo y ambas se sirven de la fragilidad de sistemas democráticos. Ahí, lamentablemente, y digo con mucha pena, yo veo aquí hay un oyente que no le entiendo nada a la joven, no entiendo nada. Y dice que es ingeniero, pero dice que no le entiende nada. Qué pena que no lo entienda. A lo mejor el oyente lo que va a querer es, como decimos los panameños, la concreta, ¿no? Porque uno me preguntaba, bueno, ¿y cuánto le cuesta a Panamá estar en el PNUD? Otro me pregunta, bueno, ¿y cuál es el beneficio que tiene Panamá de ser parte, bueno, es parte de Naciones Unidas, y si hay algún beneficio para Panamá estar en el PNUD? Pero además, hablando de esa concreta que le gusta hablar mucha gente, porque no entienden algunos de estos temas, pero quieren hablar de decir, bueno, ¿qué es lo material? ¿Panamá le puede ofrecer algún beneficio al PNUD
por su ubicación, por sus facilidades? Mira, primero, profe, el no entender me lo tomo como una tarea pendiente, en lugar Bueno, de yo lo- tomármelo mal. yo lo tomé si como no pena soy ajena. capaz de explicarme, tengo que continuar No, mejorando lo mi que- trabajo porque no, realmente... Sí, no. Siempre el trabajo se puede mejorar. Pero así a mí paso yo pena ajena cuando uno habla de este tipo de temas que tienen una profundidad de algo como lo que Gonzalo se refiere a cada momento, por ejemplo, la deuda. Sí, la deuda tiene una implicación. Pero cuando tú hablas de temas de desarrollo humano, si tú no estás preparado para entender eso, no lo vas a entender. Bueno, y ahí nos preguntamos cómo nos ¿Qué estamos hemos hecho? formando. Así Uno de es. los presidentes que entrevistamos para el Así informe de es. Democracia y Desarrollo me decía, Michelle, la democracia, y yo lo extrapolaría casi que al multilateralismo, la voluntad de cooperar, es un estilo de vida. Y no podemos pretender que un estilo de vida surja de la nada. Eso hay que formarlo, entenderlo para poder ejercerlo. La democracia no es votar, nada más. Ese es tal vez uno de los grandes pilares de la democracia sin el cual no existiría democracia. Pero ¿cómo entendemos el rol activo de la ciudadanía? Pero volviendo a tu pregunta, que me parece muy importante, porque entra como parte de mensajes que creo que debemos comunicar mejor. Panamá, PNUD tiene presencia en Panamá desde hace 50 años. Y creo que debemos dividir en dos componentes, tal vez en tres, en el caso particular de Panamá, esa relación. Una es la relación de Panamá ante las Naciones Unidas. Todos los países que forman parte de las Naciones Unidas tienen un representante permanente ante las Naciones Unidas. Y para el oyente yo creo que sí tenemos que hacer un trabajo en terminología porque sí, es difícil de entender y eso es parte de lo que yo creo que debe mejorar y nuestros propios mecanismos son pesados precisamente por el compromiso con la transparencia frente a los Estados miembros. Cuando a veces se critica al PNUD que puede ser un poco lento en algo, no es lentitud voluntaria, Sí. es que hay una cantidad de mecanismos porque nosotros somos servidores públicos internacionales y eso conecta con tu pregunta ideológica. Nosotros no podemos expresar ningún tipo de ideología porque somos servidores públicos internacionales, estamos al servicio del mundo. Pero respecto a Panamá, PNUD tiene presencia en Panamá desde hace 50 años. Y la diversidad de experiencias y trabajos que se han hecho en Panamá es muy amplia. Desde 20 años apoyando y trabajando con comunidades en la cuenca del Canal de Panamá. De hecho, el presidente de la Junta Ejecutiva, que está aquí en este momento y que es el embajador de Ecuador ante las Naciones Unidas, tenemos un presidente de la región en un momento crítico para el multilateralismo, algo que no podemos dejar pasar por alto, estuvo en la cuenca del Canal de Panamá viendo no solo temas de producción de café, y ahí explico. PNUD tiene un mandato de desarrollo en su sentido más amplio y en todo lo que hacemos hay diferentes componentes de desarrollo. En esta, si usamos como ejemplo, producción de café en la cuenca del Canal de Panamá. Hay protección de la biodiversidad, hay protección de la cuenca del Canal de Panamá, Claro. hay productividad, hay oportunidades económicas, hay empoderamiento de mujeres que trabajan en estas comunidades. Entonces siempre es un complejo de desarrollo, no es lineal. Nosotros no tenemos un mandato de una sola dimensión del desarrollo, sino absolutamente multidimensional. Pero, por ejemplo, y yo sé que en Panamá esto a veces genera un poco de recelo, pero yo creo que sigo siendo una firme creyente en el poder del diálogo como elemento central de la democracia y del multilateralismo. PNUD ha acompañado procesos de diálogo nacionales, profesor, de los cuales me enseñaste tú en la escuela y que luego pudimos acompañar desde otros lugares donde los panameños hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en torno a prioridades nacionales. Y perdón, Gonzalo, porque sí quiero mencionar algo muy importante que es único y particular de Panamá en la región. Panamá es el único país de la región que además de tener una oficina de país, como tenemos en 25 otros países de la región, es la sede del Centro Regional del PNUD. Es la sede donde se encuentran especialistas de talla mundial en temas ambientales, en temas de gobernanza, en temas de inclusión y otras, que trabajan de manera coordinada e integrada para brindar soluciones de política pública a los desafíos de los países de la región acorde a sus necesidades. Tengo un desafío en X comunidad y tengo una oportunidad de producción. Ok, se sientan todos estos equipos, producen soluciones y a través de las oficinas de país se le da respuesta a las demandas de los países. PNUD tiene 5 hubs en el mundo. Está Panamá, está Bangkok, está Amán, está Istambul y está Addis Ababa. Panamá es el hub del PNUD para la región. Mire. Y la capacidad que hay aquí, ahí sí tienes personal que no necesariamente viene del país, tienes personal de cualquier parte del mundo en conexión
con una red global de desarrollo. Y eso lo viene haciendo Panamá. Desde Panamá se sirve a la región, pero desde Panamá también se sirven a países de otras regiones. Claro. Nosotros hemos llevado experiencias de América Latina y el Caribe, incluidas de Panamá, desde nuestro centro regional a Tayikistán, por ejemplo. Mire. O temas de gobernanza en países de África. Entonces, es la manera en la que operamos, y yo sí creo que ante el contexto que estamos viviendo de tanto desafío al multilateralismo, los países que creen en el multilateralismo, y lo estamos viendo con ofertas de varios países de alrededor del mundo para albergar parte de las Naciones Unidas ante la situación que se está viviendo, que tiene componente financiero también, ¿no? Hay una caída en la financiación de la forma en la que opera el sistema. En ese sentido, el PNUD, que también se está viendo profundamente afectado, tiene una base de cooperantes y modelo de negocio tal vez un poquito diferente, lo que nos permite ofrecer Claro. algo en este momento. Y a mí me parece que Panamá, con su vocación de hub, es naturalmente la plataforma que puede convertirse en, como país, Claro. la plataforma de cooperación al desarrollo de todas las Américas. Eso lo puede ofrecer Panamá. Que así sea. Yo le tengo una última pregunta. Y es que aquí le damos mucha importancia al tema internacional, porque creemos que Panamá no puede vivir en una isla. Y así como le traía yo el tema de Gaza, nosotros tenemos una situación en nuestra región muy complicada, que es Haití. Desde el PNUD, desde las Naciones Unidas, bueno, ¿Haití qué? Mira, yo te diría que la gran deuda de nuestra región con el desarrollo es definitivamente la situación en Haití, que no ha sido posible resolver, pero parto primero por decirte que la solución tiene que ser liderada y en línea con lo que el país quiere y puede. Nosotros, y esta es una excelente oportunidad para explicarte lo que te decía antes de Stay and Deliver y cómo operamos. Nosotros partimos como PNUD de la premisa que tú no puedes esperar a resolver un problema de seguridad para comenzar a construir desarrollo. Claro. Es muy difícil avanzar desarrollo cuando hay unos niveles de inseguridad de las proporciones que hay en Haití. He estado de primera mano en el país, mantengo comunicación con el Consejo Transitorio Presidencial que hay en el país y estamos apoyando 3 pilares importantísimos en Haití. Uno es justicia, porque cuando se habla de que hay que procesar, que hay que hacer, si no tienes un sistema de justicia, Claro. ¿qué haces? Construcción del pilar justicia. Está el tema elecciones. Y algunos dicen, bueno, pero ¿cuándo y cómo? Bueno, es que si no las preparamos no va a haber. Y estamos acompañando a tratar de generar las condiciones para que cuando se den, bajo las circunstancias que sean, el país pueda tener elecciones, que no las tiene desde el asesinato Ujú. del presidente Moïse. Y que es fundamental tener un espacio de elecciones. Y fortalecimiento de capacidades a la Policía Nacional. O sea que sí estamos operando, pero es un trabajo que se hace muy en coordinación con el resto de las agencias del sistema que se encuentran y tratando de buscar un balance y una integración entre la dimensión humanitaria, que es necesaria en contextos de esa naturaleza, y la dimensión de desarrollo que puede hacer que el apoyo humanitario sea cada vez menos necesario. Ahora, ahí en la esfera multilateral hay también muchísimo que tratar. Haití es un tema recurrente en el Consejo de Seguridad, donde tienes posiciones distintas de los países. En este momento hay una fuerza policial enviada con efectivos de Kenia tratando de apoyar el fortalecimiento, la generación de condiciones en materia de seguridad. Y es una discusión constante hasta que se pueda lograr resolver por una buena vez estos desafíos. Pero te digo que nuestra oficina ya, el representante que tiene PNUD en Haití en este momento, trata de buscar el optimismo en medio de la dificultad. Y tiene trabajo impresionante con mujeres líderes en el país, con emprendedores, tratando de comenzar a generar también y alimentar esa confianza en el propio pueblo haitiano sobre las oportunidades que podrían tener. Pero no te quiero simplificar el contexto. Claro, no, es un obviamente. contexto tremendamente complicado, pero me permite hacer el caso del trabajo del PNUD en contextos de crisis que se hace fundamental de la mano del desarrollo. Como conocedora de lo público a nivel internacional, como creyente que eres del multilateralismo, viendo a Trump, viendo a Putin, viendo a Xi Jinping, viendo a Erdogan,
viendo a Meloni, viendo todos esos nacionalismos, ya sean de derecha o de izquierda, pero en Europa mucho más enfocados hacia la derecha, en América Latina también el péndulo moviéndose, viendo la pérdida de libertades y democracia en el mundo, a espera de soluciones, o a la espera de soluciones dirían algunos ciudadanos. Te pregunto, ¿ves la luz al final del túnel o crees que nos adentramos a un camino bastante árido? Yo la veo. No te puedo decir exactamente qué tan rápido podemos llegar allá. Yo creo que el hecho de que haya, no es nuevo que haya ese movimiento pendular entre ideologías. Yo creo lo que es nuevo y peligroso es que se dé desde la polarización. Y al final, en la mayoría de los países que has mencionado y cualquier otro, son reflejo de nuestras sociedades, al final, ¿no? Los líderes que tenemos de alguna manera reflejan las sociedades en las que estamos viviendo. Entonces, yo creo que la respuesta es más y mejor democracia, más y mejor desarrollo, que pueda generar los espacios de diálogo, de consenso, en torno a visiones compartidas de futuro. En la región, lo que estamos trabajando con el último informe regional de desarrollo humano y el de democracia y desarrollo es cómo desde el PNUD podemos poner elementos sobre la mesa. Y voy a ser clara con algo. El PNUD no cambia el paradigma del desarrollo. El PNUD genera evidencias políticas y demás que las pone al servicio de tomadores de decisión, de los países que son quienes a través del diálogo, la discusión y la implementación de estas recomendaciones, los que han logrado cambiar el paradigma del desarrollo. Y estos dos informes parten de la idea de reimaginar el futuro del desarrollo y la democracia, porque yo sí creo que estamos en un impasse donde las soluciones del pasado, las que funcionaron y las que no, pero hablemos de las que sí funcionaron, ya no son suficientes hoy. Más de lo mismo no es suficiente. Entonces creo que el reflejo de lo que estamos viendo es la necesidad de una transformación, pero mi único llamado a la cautela es cuando estamos en procesos de transformación, la primera pregunta que tenemos que hacernos es que queremos preservar, porque podemos perderlo todo en ese proceso. Y yo creo que sí hay valores, y lo digo porque es mi mandato, pero la belleza a veces de trabajar en el PNUD es que hay como un overlap, un traslape entre tu mandato y tus valores. Y se hace muy fácil operar desde esa congruencia de mandato y valores. Y en esos valores creo que está el respeto a la gobernabilidad democrática, a la cooperación, al desarrollo y a la búsqueda de consensos comunes para reimaginar ese futuro. Y terminaría diciéndote algo en este punto. Yo creo firmemente, y aunque esto pueda sonar un poco ilusorio, no lo es. El desarrollo es en esencia una agenda de esperanza, de la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes y mejor. Entonces creo que el mundo necesita en este momento, y es difícil en los contextos en los que nos encontramos, esa esperanza de que un futuro mejor es posible. En una manera o de una forma muy concreta, el año que viene se escoge el nuevo secretario o la nueva secretaria general de Naciones Unidas. ¿Usted cree que tiene que ser una mujer la que lidere las Naciones Unidas? Mira, te voy a contar dos cosas. Te voy a contar lo que pasó con mi hija, que ahora tiene 8 años, pero en ese momento tenía 6, cuando entró por primera vez a las Naciones Unidas. En la entrada del edificio hay unos retratos de todos los secretarios generales que ha habido. Y ella estaba con su grupo de clase y entró y vio todo, y su primera reacción es: mamá, no hay ninguna niña. Ya para esa generación, el hecho que no exista un espacio que simplemente refleje la realidad de nuestra sociedad es algo que le llamó la atención de manera inmediata. Ya varios países, para no decirte lo que pienso yo, varios países han expresado a través de comunicados formales, España lo hizo, lo han hecho varios otros, diciendo: próxima secretaria general de las Naciones Unidas debe ser mujer. Pero hay algo todavía más interesante que eso, y ojalá se dé. Al final lo tienen que escoger los Estados miembros. Hay algo más interesante que eso. La rotación, la designación del secretario general de las Naciones Unidas responde a una rotación geográfica que no está escrita en piedra, no es una ley, ¿okay? Hay que ganársela también. América Latina y el Caribe solo ha tenido un secretario general, que fue Pérez de Cuéllar, peruano. Según la rotación geográfica, le corresponde a América Latina y el Caribe. Entonces nosotros tenemos, y eso va a depender ¿de qué? De los Estados miembros, de la capacidad de venir juntos y ponerse de acuerdo en que esto es algo que corresponde a la región, porque no va a pasar por sí solo, y luego ponerse de acuerdo si la región quiere que sea una mujer dentro de estos procesos. Que si hay mujeres capaces de asumir las riendas de las Naciones Unidas, las hay, y más de una.
Hay suficientes como para poder asumir este liderazgo. Y eso sería, yo creo, hablando de esperanza, un cambio de paradigma brutal en la mente del latinoamericano y caribeño, que algunas veces piensa que hay espacios que no son para nosotros, y yo creo que no hay límite en los espacios que podamos ocupar. Entonces, ojalá en un año sentados aquí veamos que definitivamente América Latina ocupó ese espacio, lo que daría la oportunidad de transmitir mucho de lo que te he contado al servicio de la humanidad y de liderar de una manera tal vez que también implique una renovación, y esa renovación que están necesitando los liderazgos a nivel global en el contexto tan complejo que estamos viviendo. Michelle Mouchet, subsecretaria general adjunta de las Naciones Unidas, administradora auxiliar, como ya bien decía, y además directora regional para el PNUD en América Latina. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes. Son las 8:25, vamos a hacer una pausa y ya venimos con más.